Mateo capítulo 14, verso 22 hasta el verso 32 vamos a estar leyendo. Bendito sea Dios. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 hasta el 32. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 14, cuando lo tengan me pueden decir amén. Los que no pueden mirar la pantalla, bendito sea Dios, ahí va a estar puesto. Lea, presta atención a lo que vamos a leer, porque es importante prestar atención a los detalles del cielo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, presta atención: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios, por esta tu palabra, Dios, y por este privilegio de poder hablar a tus hijos, a este pueblo que está congregado aquí presente, Dios, y a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús te pido que hagas tu voluntad, solo tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios. Bendito sea Dios. Hoy quiero hablar con el tema cuidado con la distracción. No, porque está a su lado y dígale: cuidado con la distracción. Bendito sea Dios. Cuidado con la distracción. Mire, cuando nosotros hablamos de distraernos o de distraerse, hay una definición en específica o una aplicación en específica que me llama mucho la atención. Y es la parte en donde dice que distracción tiene que ver con diversión. Escuche bien. Distracción o distraerse tiene que ver con divertirse. O sea, quiere decir que hay momentos en donde usted se está divirtiendo de más y lo que usted está haciendo es distrayendo su mente y distrayendo su atención. Ahora, teniendo esta definición en mente, quiero que usted me preste atención. Présteme atención, ya que voy a hablar de la distracción. Y el punto aquí tiene que ver con que a la hora de hablar de esto, muchas veces nosotros vamos a ser atacados con nosotros desviar nuestras miradas de las cosas que Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada. Hay muchas veces que esto va a ser como nuestro talón de Aquiles. Y yo en una ocasión leí una frase de alguien que me marcó mucho. Y es que esa persona dijo en una ocasión, dijo: la distracción es enemiga de la presencia. Repito, la distracción es enemiga de la presencia. Y él pone un ejemplo a la hora de hablar de la distracción en este punto. Él dice: tú puedes estar orando, tú puedes estar conectado con Dios, buscando a Dios en oración. Y de momento, si se te olvidó apagar el celular o ponerlo en modo vuelo,
es posible que te entre una notificación. Y al entrarte la notificación, tu concentración vaya hacia la notificación y diga: ¿quién fue que me escribió o qué fue lo que me escribió? Ahí inmediatamente muchas veces personas van y buscan, agarran su celular, buscan para ver quién fue que le escribió, y cuando llegan se dan cuenta que es un correo spam. Bendito sea Dios. Pero él dice que cuando la distracción viene a ti y tú lograste que eso te afecte y tú te distraigas de lo que tú estabas haciendo, que en este caso era la oración, él dice: se te será más complicado volver a conquistar la presencia de Dios más que al comienzo. O sea, si tú entraste en oración y te costó 10, 15, 20 minutos poder conectarte con el Padre y dejaste que una simple notificación te distraiga de la conexión con el Padre, dice que tú vas a tener más lucha y vas a tomar más tiempo para volver a conectarte con el Padre. Y usted dirá: ¿esto por qué? Le digo por qué. Porque tú le prestas atención a lo que más te importa. Voy a volver a repetir: tú le prestas atención a lo que más te importa. Por eso es que cuando tú entiendes que la oración o la conexión con el Padre es lo más importante para ti, cualquiera puede llamar, cualquiera puede mandar un mensaje, pero tú sabes en lo que estás enfocado y no te vas a desenfocar. A su nombre. Y mire, hay una escena en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Usted la ha escuchado bastante, pero para los que no la han escuchado, hay un hombre en la Biblia que un día está frente al templo pidiendo. Según Hechos capítulo 3, él está pidiendo limosna. Y de repente vienen dos hombres que él no había visto, llamado Juan, llamado Pedro. Y cuando él está ahí, que él viene, él comenzó a pedirle limosna, porque él era un vagamundo, era un hombre que vivía de las limosnas que le daban. Cuando Pedro y Juan van pasando, él comenzó a pedirle limosna. Pero ¿qué pasa? Como toda persona que comúnmente su vida se dedica a pedir, a estar enfocado en pedir, en buscar la ayuda de otro, este hombre, cuando ve a Pedro y a Juan llegando al templo, dice la Biblia que Pedro y Juan parece como que le pasaron de largo, pero se detuvieron. Y cuando Pedro y Juan se detienen, lo que Pedro y Juan le dicen al hombre que está pidiendo, que está paralítico, lo que Pedro y Juan le dice cuando lo llama, le dice: míranos. Le dice: míranos. Y después le dice: no tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy. Presta atención. Tal parece que el paralítico, cuando Pedro y Juan iban pasando, él le extendió la mano y le pidió a Pedro y a Juan un dinero que él necesitaba. Pero tal parece que alguien más también venía pasando, y él dejó de mirar a Pedro y de mirar a Juan para ver a los demás que estaban pasando y seguir pidiendo a los demás que estaban pasando. Y aquí yo aprendí que hay gente que muchas veces están pidiendo algo, pero no están enfocados en quién le están pidiendo. Ay, Padre, bendito sea Dios. Este hombre le está pidiendo a Pedro y a Juan, pero él no se enfocó solamente en Pedro y en Juan, sino que comenzó a enfocarse en los demás que también estaban pasando. Por eso cuando Pedro y Juan hablan, lo primero que le dicen: míranos. Y el término aquí, mira, él está diciendo: enfócate en nosotros. Yo sé que tú estás pidiendo y que todo lo que están entrando posiblemente te pueden dar lo que tú quieres, pero enfócate en nosotros, porque cuando te enfocas en mí, te vas a desenfocar de todo tu entorno. Ay, Padre, ay, Padre, ay. Sí, porque hay momentos en que el entorno tiene lo que tú quieres, pero no portan lo que tú necesitas. Ay, ay, bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios. Sí, porque hay gente que tiene lo que tú quieres, pero no tienen lo que Dios tiene disponible. Ay. Siéntese. Déjeme ir al paso, que esta es la introducción. Bendito sea Dios. El paralítico está desenfocado. Pedro y Juan le dice: míranos. Míranos a nosotros. Tienes que mirarme a mí. Por eso yo aprendí que hay cosas que yo no he recibido de Dios, porque yo le he pedido a Dios, pero he estado gestionándola por otro lugar.
Ay Dios, bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios. Hay cosas que yo he estado, Señor, dame tal cosa. Señor, tú sabes que la necesito. Pero desde que me paro de la oración, llamo a mi mamá y le digo, bendición mami, ¿cómo está? Mire, me está pasando tal problema. Y le digo que lo que estoy haciendo es que muchas veces nosotros, ay Dios, le pedimos a Dios, pero por si acaso. Diga conmigo, es un plan B por si acaso el plan A me falla. Ay Dios, quienes conocen el plan A no tienen que buscar el plan B. Quienes conocen al Dios al que le sirven, no buscan a los hombres para... ¡Ay Dios! ¿Alguien que está aquí? Sí. Porque muchas veces, también aprendí con este hombre, que muchas veces nosotros pedimos lo que entendemos que necesitamos, pero en verdad estamos pidiendo lo que queremos. Ay Dios, porque él estaba pidiendo plata y oro para él, pero él entendía que necesitaba plata y oro para llenar su barriga. Pedro y Juan dijeron, tú no necesitas plata ni oro. Es más, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo, ay, lo que tengo, lo que tengo te doy. Por eso entienda, en la oración hay cosas que usted va a pedir que nunca va a recibir, pero hay cosas que usted va a recibir que usted nunca la pidió, porque Dios no te da de acuerdo a lo que le pide, Dios te da de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero permítame continuar. Hablar de distracción, hablar de enfoque, tiene que ver en tu ver por el Espíritu, no lo bueno, sino lo mejor. ¿Por qué? Porque hay cosas que son buenas, pero no son las mejores. Hay una mujer que un día Jesús va a su casa. Y cuando Jesús va a su casa, Jesús en persona, Dios en persona, va a su casa. Y cuando va donde ella, dice que ella comenzó a hacer muchas cosas para Jesús. Ella comenzó a hacer muchas cosas. Comenzó a preparar la comida, a preparar la mesa para Jesús, porque Jesús estaba en casa y ella estaba haciendo cosas para Jesús. Pero su hermana, que no era muy diestra cocinando, tal parece, dice que se sentó a los pies del maestro y comenzó a escuchar lo que el maestro estaba diciendo. ¿Qué pasa? Que la mujer llamada Marta, que ve a su hermana llamada María sentada mientras ella está haciendo, mientras ella está trabajando para Dios, él ve a María que no está haciendo nada. Ahí es donde tú te das cuenta de algo, y es que Marta agarra y le dice, Señor, tú no tienes cuidado de mí. Escuchen, Marta le está hablando al Dios entre nosotros y le está diciendo, tú no tienes cuidado de mí porque tú permites que mi hermana esté sentada cuando tienes que estar ayudándome. Cuando una gente está distraída haciendo muchas cosas, comienza a echarle la culpa a Dios de lo que no tienes que echarle la culpa a Dios, y comienza a decir, tú no tienes cuidado de mí. Le dice, tú no tienes cuidado de mí porque tú me ves sirviendo. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchos quehaceres. Aprendí que no es el mucho hacer, es hacer cuando Él te diga que haga. Es hacer guiado por su voluntad. Ay Dios, Marta estaba haciendo mucho, pero fuera de la voluntad de Cristo. Marta estaba sirviendo, pero no como Cristo quería que ella sirva. Fuera de la voluntad. Y por eso Cristo le dice, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor, lo que nunca le será quitado. Y ahí es donde está lo importante, de que muchas veces cuando usted analiza esto a la luz del Evangelio, a la luz de la vida, usted se da cuenta que servir a Dios no es malo. Hacer cosas para Dios no es malo. Pero hay veces, o siempre será mejor estar con Dios antes de hacer cosas para Dios. A su nombre. Pero entrando aquí donde nosotros leímos, porque permítame, yo sé que el tiempo ha ido avanzando. Entrando aquí donde leímos, nosotros leímos una historia que a mí me llama mucho la atención. Es que esta historia aquí, usted la conoce mucho, es conocida como Jesús camina sobre las aguas. Donde Jesús camina sobre las aguas. Pero no solamente Jesús, hay alguien más que también camina sobre las aguas. Pero Dios es el protagonista de la historia. Pero permítame
usar personajes secundarios para que se parezcan más a usted y se parezcan más a mí. El punto es que aquí en esa historia donde nosotros acabamos de ver, aquí los discípulos, luego de que ellos hacen una gran proeza, que Jesús hace una gran proeza, Jesús dice que Jesús enseguida se acercó a sus discípulos y dice la Biblia que lo hizo entrar a la barca. Lo hizo entrar a la barca. Y cuando usted lee esto, usted dice que lo hizo entrar a la barca. Hay una traducción que dice que Jesús los obligó a entrar a la barca. Algunos creen que cuando dice que Él los obligó, Jesús obligó a los discípulos a entrarlo en la barca, dice que era porque los discípulos estaban viendo el tiempo que se estaba avecinando. Ellos estaban viendo los vientos, ellos estaban viendo las lluvias que se avecinaban. Y como ellos eran pescadores, ellos sabían cómo se ponía el mar de Galilea. Ellos sabían lo que pasaba ahí, lo bravo que era ese mar. Y ellos dicen que ellos tenían temores, dice algunos, que era por temor que los discípulos no se querían montar. Pero hay otros que dicen que no era por temor, sino que cuando Jesús viene aquí, Jesús tiene que obligarlo a entrar. No era por esto, sino porque algo está pasando. Y permítame decirle antes de entrar en esto, Jesús le dice que Jesús lo comienza a obligar para que ellos entren en la barca. Mientras tanto, Él despedía a la multitud. Jesús despedía a la multitud. Aquí cuando yo estaba estudiando esto, porque como vengo haciendo un estudio de la palabra y me gusta estudiar sistemáticamente la palabra y prestar atención a cada detalle, porque me di cuenta que en la Biblia los detalles son importantes. Cuando Él dice que Jesús los hizo entrar a la barca, mientras tanto Él despedía a la multitud. Yo me di cuenta que en este capítulo no es la primera vez que aparece el término despedir a la multitud. No es la primera vez, sino que cuando usted lee la escena anterior donde Jesús alimenta a los 5,000 hombres, sin contar a las niñas y a los niños y a las mujeres, sin contar nada de eso, solamente 5,000 hombres, que se cree que había alrededor de 20,000, 22,000 personas que fueron alimentados aquí por Jesús. El punto es que cuando Él está aquí, antes de que esto acontezca, de esta alimentación maravillosa de Dios, dice que los discípulos se acercan a Jesús, y porque los discípulos ven la situación y le dicen: Señor, mira, el lugar en donde nosotros estamos es desierto. Este lugar es desierto. Y esta gente, las ciudades que están más cerca están lejos y está a punto de hacerse de noche. Señor, despide a la multitud para que ellos vayan. Escucha, los discípulos dicen: despide a la multitud para que ellos vayan y compren comida en las ciudades que están cerca del desierto. Porque aquí donde estamos no hay para comer. Aquí no hay para comer. Pero Jesús, cuando los discípulos le dicen: despide a la multitud para que ellos vayan, lo que Jesús les responde, le dice: ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer a ellos. Porque ustedes están diciendo que ellos se vayan para que vayan y compren, pero ellos no tienen necesidad. Y presta atención a la palabra: no tienen necesidad de irse. Jesús sale de la boca de Jesús decir que no hay necesidad todavía de que la multitud se vaya. No hay necesidad, dice Jesús en versos anteriores. Pero cuando Él está ahí, dice que pasa esto. Después que Él agarra a los discípulos, él multiplica los panes y los peces, le da de comer a toda la gente. Que aquí entonces es Jesús que viene 10 versos después. Jesús le aparece y le dice a los discípulos: móntense en la barca, entre tanto yo despido a la multitud. ¿Qué pasó aquí, Jesús? Que versos atrás me dice que no es necesario de que ellos se vayan, pero ahora me estás diciendo: móntense en la barca porque voy a despedir a la multitud. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo dije: algo extraño tiene que ver aquí, porque para que Jesús obligue ahora a los discípulos a entrar en la barca después que Él le dijo que no había necesidad de que la multitud se vaya, es porque algo hay detrás. Y ahí, estudiando la palabra, yo me di cuenta de algo, y es que después que Jesús alimenta a estas personas, a los 5,000 hombres, dice que estos 5,000 hombres, a ver esta cosa tan extraordinaria de parte de Dios, dice que ellos querían apoderarse de Jesús. Escuche bien aquí, ellos querían apoderarse de Jesús. Dice Juan en la misma escena, Juan capítulo 6 verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, dice Juan. O sea, Jesús
vio la intención de la multitud y dice que después que él multiplicó los panes y los peces, ellos querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey sobre Israel. Escuche bien aquí, porque cuando Jesús ve la intención de los hombres de que quieren hacerlo rey, entonces Jesús dice: ahora sí es necesario que despidamos a la multitud. ¿Y qué cambió aquí para despedir la multitud? Lo que cambió era la intención de la multitud ahora que había recibido la alimentación de los panes y los peces. Présteme atención aquí. Cuando ellos ven esa multitud que ahora quiere apoderarse, Jesús, cuando ven que quieren apoderarse y ellos hacerlo rey, Jesús no conviene con ellos y dice que sí y acepta lo que ellos le están ofreciendo. Pero ahí es donde entran el por qué Jesús tuvo que obligar a los discípulos a entrar en la barca. ¿Por qué? Porque los discípulos parece que estaban de acuerdo con la multitud y querían poner a Jesús como rey sobre Israel. Ellos estaban de acuerdo, se habían ligado a la multitud, dice. Por eso Jesús dice: voy a despedir. El término despedir es desligar a la multitud. Y escúchame bien antes de entrar. Yo no sé si usted sabe, pero lo que aquí está pasando es que la multitud quiere hacer a Jesús el rey. Pero Jesús tiene una palabra de que él iba a ser el rey de reyes y el señor de los señores. Pero aquí se presenta una escena en donde posiblemente se va a cumplir lo que el Padre había prometido a Jesús, pero algo estaba diferente, que quien lo iba a colocar como rey no era Dios, sino el hombre. Ay, Padre, agárrame ahora, bendito sea Dios. ¿Y por qué cuando el hombre quería colocarlo como rey, Jesús no quiso? Yo aprendí que cuando el hombre te coloca, el hombre tiene poder para quitarte. Ay, Chepal, cuando el hombre te da, tiene poder para quitarte. Ay, 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 ay. Alguien tiene que levantar su mano aquí, bendito sea Dios. Cuando el hombre te pone, el hombre te puede quitar. Pero cuando es Dios el que te pone, alguien grite aquí: cuando es Dios. Ay. Ahora ustedes van a entender por qué hay trabajo, que hay gente que han querido despedirlo y no han podido. Es que no fue el hombre que te metió, fue Dios que te metió. ¡Ay, Dios! Porque se puede levantar quien se levante. Cuando Dios te puso, nadie te puede quitar. Pero aquí, quien quiere colocar a Jesús como rey es la multitud. Y como es algo bueno, imagínense ustedes los 12. Si a él lo ponen rey, ¿quién somos nosotros? A mí es que damos una provincia, son 12 y son 12 tribus. A mí me dan a Judá, a mí me ponen en Jerusalén, a fulano lo ponen allá. Y todo estaba repartido, dijeron los discípulos. Y ustedes dirán: ¿por qué tú dices esto? El punto es que el término que él usa aquí, que querían apoderarse de él, el término es tomar bajo control. Tomar bajo control es el término que Jesús dice aquí que ellos querían hacer. Apoderarse de Jesús. Por eso es que hay gente que te dan cosas, pero ellos piden a cambio apoderarse de tu tiempo. Ellos piden a cambio apoderarse de quien tú eres. Por eso es que si tú convienes con algunas personas y haces alianza con algunas personas, comienzas a darte cuenta que ya tú no eres dueño de ti mismo, sino que tú estás obligado a hacer lo que la otra persona quiere. Y voy a entrar en una cuestión de guerra espiritual ahora. El punto está que aquí el término despedir que Jesús usa es desligar. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban ligados a la multitud. Y esta ligadura tiene que ver con una ligadura almática. Una ligadura del alma que los discípulos se habían ligado a ellos. Lo que antes ellos querían deshacer, ahora lo quieren atraer. Porque se habían ligado almáticamente con la multitud. Se habían ligado emocionalmente a la multitud. Por eso es que cuando usted ve lo que tiene que ver con ligadura del alma, que tiene que ver con lo que muchas veces la ligadura del alma, usted no hace lo que quiere. Usted a veces hace hasta lo que no te conviene porque está ligado almáticamente a esa persona. Y tú entiendes que no puedes vivir sin esa persona o sin lo que esa persona te puede dar. Porque estás ligado almáticamente. Y esto es tan fuerte, la ligadura del alma, que cuando usted lee la Biblia en el libro de Números, capítulo 30, usted se da cuenta que Moisés comienza a hablar de las ligaduras del alma.
Y cuando toma algún ejemplo, toma a la mujer que es casada y toma a la mujer que todavía no es casada, pero que vive con el padre. Dice, si esta mujer hace alianza o se compromete haciendo un conjuro, presta atención aquí, se compromete diciendo que iba a hacer tal y cual cosa, esa ligadura se estaba ligando a esa persona, a esa promesa que había hecho. Y como se había ligado a esa promesa, tenía obligación de cumplir con la promesa. Pero Dios le dice a Moisés que hay una cláusula antes de eso. Y es que le dice, si una mujer hace una promesa y se liga almáticamente y liga su alma a esa promesa, a ese juramento que hizo, y dice, si es soltera, dice, y vive con su padre, si su padre, cuando escucha la promesa o la ligadura que la mujer hizo, que la muchacha hizo, dice que si el padre se queda callado, la ligadura es una afirmación diciendo, hay que cumplir, tú vas a cumplir lo que dijiste. Pero si el padre protesta, dice que ahí mismo se deshace la ligadura que la hija había hecho. Pero también pasa con la mujer. Si la mujer hacía una ligadura y el esposo, cuando ella llegaba, el esposo se daba cuenta y se quedaba callado, decía que la mujer tenía que cumplir con la ligadura que ella había hecho. Pero si el esposo protestaba, dice que la ligadura se caía y se volvía inválida. Alguien tiene que agarrarme aquí ahora. El punto está, es que hay muchos de ustedes que Dios lo ha puesto en autoridad sobre gente. Dios lo ha puesto en autoridad, porque lo que Dios está representando es que el padre tiene autoridad del hijo y el hombre como cabeza tenía autoridad sobre lo que la mujer prometía. Lo que Dios le estaba diciendo, el ente de autoridad sobre el otro tenía el poder de afirmar o invalidar la promesa o la ligadura que el otro había hecho. Por eso es que hay muchos de ustedes que no saben que sus hijos se han ligado haciendo decreto y diciendo, sin fulano yo no puedo vivir, sin mengano yo no soy el mismo, y han hecho ligadura en el mundo de los espíritus. Pero Dios te está diciendo, tú tienes la autoridad sobre lo que te puse para pararte en dos pies y decirte, toda ligadura, todo pacto que mis hijos, que los míos han hecho, se deshace. Por eso es que cuando leemos aquí, quien despide la multitud no es los discípulos, porque ellos estaban ligados y ellos ligados no podían liberarse solos. Por eso Jesús, lo que Jesús hace es el obligarlo, porque no es fácil desligar a alguien que está ligado almáticamente a algo. No es fácil. Pero Jesús, entendiendo, dice que Jesús los obligó a meterse en la barca. Cuando Jesús lo obliga a meterse en la barca, entonces Jesús despide a la multitud. Y escuche aquí, porque el punto está que al principio Jesús no quiere despedirla, luego sí quiere despedirla. Le digo cómo usted se da cuenta que usted está ligado almáticamente a algo o a alguien. Cuando ese algo o ese alguien te roba el tiempo de productividad que tú tienes. Número 2, te digo cómo te das cuenta que estás ligado almáticamente a algo o a alguien. Cuando ese algo o ese alguien roba el tiempo que tú tienes que dedicar para con Dios. Porque cuando usted ve, dice que Jesús despide a la multitud, pero lo que Jesús hace es subir al monte a orar. Porque mientras la multitud esté ahí tratando de apoderarse de él no iba a tener tiempo para subir al monte a orar. Por eso Jesús dice que es innecesario despedir a la multitud. Por eso algunos de ustedes, cuando lleguen a su casa, tienen que pararse y decir, yo creo que a partir de hoy hay multitudes que hay que despedir. Hay amistades que hay que despedir. Hay amigos que hay que despedirlos. Decirle, fulano, tú fuiste bueno en un momento, pero ya me estás haciendo un obstáculo. Y Jesús hace, para entrar en oración, despide a la multitud. Porque la multitud lo que quería era apoderarse de él. Y como él entendió lo que quería apoderarse de él, él despidió a lo que quería apoderarse de él. Tú, como seguidor de Jesús, tienes que entender lo que se quiere apoderar de ti para despedir lo que se quiere apoderar de ti. Porque nada ni nadie sobre esta tierra puede tener dominio y control sobre ti. El único que está autorizado para tener dominio y control sobre ti se llama el Espíritu Santo de Dios. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Pero permítame continuar. Después de esto, que él despide a la multitud, cuidado con la distracción. Cuando él despide a la multitud, él se va a orar. Pero los discípulos están en medio se montan a la barca. Y cuando van en la barca,
dice que comenzaron a ser azotados por las olas, porque el viento comenzó a hacerle contrario, y ellos estaban luchando contra el viento, contra las olas que le eran contrarias a él. Jesús le había dado una palabra: crucen al otro lado y espérenme allá, al otro lado. Pero el viento se levantó en contra de la palabra que Jesús había dicho, que era que ellos crucen al otro lado. Porque no siempre, no es siempre que Dios te dé una palabra, las cosas van a marchar bien. Hay momentos donde Dios te da una palabra que los vientos se te van a levantar en tu contra. Hay momentos que los vientos, las tormentas se van a levantar en tu contra. Y esto fue lo que pasó con los discípulos, que dice que el viento le era contrario y las olas comenzaron a golpearlo. Y aquí, ¿qué pasa? Que de repente a la cuarta vigilia de la noche, eran de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Si Jesús despidió a la multitud casi de noche, como a las 6 de la tarde, y volvió aquí alrededor de las 3, 4 de la mañana, se cree que él duró de 10 a 11 horas orando antes de ir para donde estaban los discípulos. Por eso es que cuando él va aquí, que los discípulos van en medio de la tormenta, remando con ímpetu, remando, y ya no tienen fuerza para seguir. Dice que de repente comenzaron a ver algo que venía caminando sobre las olas, algo que venía caminando sobre el mar. Y eso que venía caminando sobre el mar, dice la Biblia que ellos tenían miedo y comenzaron a tener miedo. Y comenzaron a tener miedo por el viento que le era contrario. Al ellos mirar, dice que creyeron que lo que venía caminando era un fantasma. Y cuando dice que es un fantasma, es de acuerdo a costumbres que ellos tenían, porque ellos creían en los fantasmas en el tiempo bíblico. Ellos creían que era un fantasma que venía caminando sobre las aguas, que venía caminando sobre el mar, porque ellos estaban medio a medio al mar de Galilea. Y ellos vieron este ser que viene caminando, dice, es un fantasma, y tuvieron más temor. Pero Jesús desde allá, Jesús dice, tened ánimo, no temáis, soy yo. Él le dice, soy yo. Pero Pedro, que todavía tiene miedo, que está en la barca, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y escúchame, porque esta expresión, si eres tú, da a entender que muchas veces cuando nosotros estamos atemorizados, dejamos de percibir y de entender quién es que nos habla, a pesar de que estemos acostumbrados a escuchar quién es que nos habla. Pedro había vivido con Jesús, pero ahora no identificaba la voz de Jesús, porque el miedo lo paralizaba. El miedo hizo que distorsione la voz del Jesús con el que él andaba. Por eso es que muchas veces tú no puedes entender por lo que estás pasando por miedo. Porque Satanás sabe que si te tiene bajo miedo, bajo temor, si te tiene aislado en el miedo, no vas a poder identificar cuando es Dios el que te está hablando. Por eso es que cuando él dice, Señor, si eres tú, o sea, como una confirmación, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y aquí cuando él le dice, el Señor le dice, ven. Dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Ya casi estoy acabando. Cuando comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, él está viendo a Jesús. Él está en duda todavía hacia Jesús, porque él cree que un fantasma, y la pregunta es dudosa. Cuando él va, parece que comenzó a tener fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Y cuando comenzó a caminar sobre las aguas, que estaba casi llegando a Jesús, dice que miró los vientos y miró las olas y comenzó a hundirse, dice el verso 30. O sea, yo me hago una pregunta. Cuando él salió de la barca, las olas no estaban y el viento no estaba ahí. El viento estaba ahí. Él salió con el viento ahí. Porque muchas veces nosotros comenzamos a caminar en lo que Dios quiere que caminemos, a pesar de todo lo que nos es contrario. Pero llega un momento en donde quitamos la vista de lo que Dios dijo que tenemos que tener la vista, y comenzamos a distraernos y a hundirnos con lo mismo que antes superábamos. Porque él estaba caminando con los mismos vientos desde que salió de la barca, pero ahora se está hundiendo con los mismos vientos que él estaba caminando sobre ellos. ¿Por qué? Porque se distrajo. Aquí se distrajo, quitó la mirada de Jesús y dice que comenzó a hundirse. Pero yo miro a los Pedros, porque los Pedros, a pesar de que ellos se están hundiendo, ellos nos llaman a los Jacobos. Yo miro a los Pedros,
Porque los Pedros, a pesar de que se están hundiendo, ellos no llaman a Juan. Yo admiro a los Pedros, porque los Pedros, a pesar de que se están hundiendo, ellos no llaman al vecino. Yo admiro a los Pedros, porque ellos, al que se están hundiendo, ellos saben a quién llamar, ellos saben a quién buscar. Por eso el decir que yo, Jesús, Jesús. Agarre esto. El punto no es que te hunda intentando caminar sobre las aguas. El problema es que te mantengas hundido por estar llamando a las personas que no debes de llamar. Por eso hay gente que tiene problemas y en vez de ir de rodillas decir: Jesús, Jesús, siento que me hundo. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ay, Dios. Qué irónico es pedirle que te salve a quien que por culpa de él tú estás siendo hundido. Si Pedro, Jesús no lo llama, Pedro se queda en la barca y no se hunde en la barca. Pero si Pedro no va tras Jesús y no se hunde en la barca, pasa desapercibido igual que los 11 que estaban con él en la barca. Porque hay gente que se hundieron, pero se hundieron intentando hacer la voluntad de aquel que los llamó. Ay, por eso yo necesito 2 o 3 aquí que digan: aunque me hunda, pero lo voy a intentar. Aunque me hunda. Ay, Padre, yo veo a 2 o 3 aquí diciendo: no tengo fuerza, pero lo voy a intentar. No tengo fuerza, pero lo voy a intentar. Y la gente tal vez hablará de que te hundiste, pero la misma gente que habló de que te hundiste es la misma gente que va a decir: te hundiste, pero Dios te levantó de donde te hundiste. Y el que conoce al Dios que levanta cuando tú te hundes es el que tiene más fe que aquel que se quedó en la barca. Porque el que se queda en la barca no sabe lo que es fracasar, pero el que se hundió sabe lo que es caer y que Dios te levante. ¿Sabe? ¡Ay, Dios! Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Se hundió, pero llamó a Jesús. Está hundiéndose, pero antes de hundirse por completo, llamó a Jesús. Yo no sé en qué es que tú te estás hundiendo, pero si todavía no te has hundido, te tengo una noticia: Jesús está a la par tuya, aunque tú no le estás viendo. Porque Pedro se está hundiendo, pero Jesús está al lado de él. Y 2 o 3 que tal vez digan: ¿cómo es posible que Dios esté conmigo, pero yo me esté hundiendo? Dios está conmigo, pero me estoy hundiendo. Es que hay un momento en donde tú estás caminando sobre las aguas, que has dado tanto paso sobre las aguas que tú comienzas a creer que eres tú que estás caminando sobre las aguas. Y a veces estás caminando y Dios permite que tú mires las olas, que tú mires los vientos para que te hundas, para que entiendas que por más que camines sobre las aguas, no depende de ti, depende del que te llamó. Depende del que te llamó. Por eso, después que él se hunde, que llama a Jesús, llamó a la persona correcta en el momento correcto. Cuando llama a Jesús, sálvame, dice al momento, Jesús extendió la mano. Fíjese que no dice que Jesús caminó hacia él. Ay, Dios mío. ¿Cuál era la meta de Pedro? ¿Ir a dónde? Hacia donde estaba Jesús. Qué difícil es cuando tú te hundes al lado de la meta que Dios te dijo que tú tienes que llegar.
La meta que Jesús no caminó hacia Pedro, solamente metió la mano. O sea, Pedro se hundió cuando llegó a la meta. Por eso es que algunos de ustedes fracasaron cuando ustedes pensaban que ya habían conseguido el éxito y dijeron, pero fracasé a punto de lograrlo todo. Y algunos te pueden decir, si fracasaste a punto de lograrlo todo, ya no hay esperanza para ti. Te tengo noticia: si fallaste a punto de lograrlo todo, hay alguien que va a meter la mano por ti, te va a levantar y te va a llevar hacia donde tienes que ir. Jesús lo toma de la mano. Pero cuando Jesús lo toma, que lo hacía de la mano, le dice: hombre de poca fe, porque dudaste. Y como alguien dijo en una ocasión, Pedro era un hombre de poca fe, pero tenía más fe que los que estaban en la barca. Porque es verdad, tengo poca fe, pero la poca fe que tengo me hizo caminar hacia donde quien me llamó. Tengo poca fe, pero caminé hacia donde el que me llamó. Me seré conocido como el de la poca fe, pero aprendí que no es una gran fe. Aprendí que es una fe como el tamaño de un grano de mostaza. Es una fe pequeña puesta en un Dios grande. Una fe pequeña en un Dios grande. Y aquí termino. Cuando Pedro es levantado, es restaurado, la Biblia tampoco dice que la barca fue por él. La barca no fue por Pedro. Pero Pedro y Jesús llegaron a la barca. Y existen dos gentes que dicen que creen que Jesús cargó a Pedro para llevarlo a la barca, o que Jesús hizo que Pedro vuelva a caminar sobre las aguas que lo estaban hundiendo. Dos teorías. Y ustedes dirán, sí, pero una mejor que otra. Cualquiera de las dos que tú me dejes, yo cojo. Que Jesús me agarre y Él camine por mí es más segura que yo camine por mí mismo. Ay, pero tú caminas porque te agarraron. Hello, camina tú solo si tú quieres. Yo camino con Él. Yo quiero caminar con Él. Quiero caminar con Él. Sí, porque el que se cae cerca de Jesús, pero no agarrado de Jesús, cuando Jesús le echó mano, le dice: no me suelte. Es más, posiblemente no le diga: no me suelte, y lo agarre del manto. ¿Qué fue, Pedro? Por si acaso. Porque si no me agarras tú, me agarro yo. Pero de aquí no me voy a despegar. De ti no me voy a despegar. Jesús, de ti no me voy a despegar. Agárrame tú. Pero si no me agarro yo también. Levante la mano los que no se van a despegar de Él. Los que van a asir de Él. Los que van a agarrar a Jesús. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Cuando los que estaban en la barca vieron esto, porque cuando Jesús llegó a la barca, las aguas se calmaron. Cuando desde que Él entró a la barca, las aguas se calman. Llegó con Pedro a la barca. Y yo me imagino, porque Mateo está hablando de esta historia, porque Mateo vio esa historia. Mateo está contando, escribiendo de esta historia, porque él vio esa historia. Y es bueno cuando tú escribes lo que ves, porque Jesús dijo: lo que hemos visto, esto hablamos y testificamos. Es bueno cuando tú escribes lo que ves, pero es más poderoso cuando tú hablas de lo que tú viviste. Porque Mateo habló de lo que él vio, como Pedro se hundió, Jesús lo levantó, pero Pedro sí sabe lo que es hundirse y que Jesús lo vuelva a levantar. Pedro sí tiene un testimonio vivo. Pedro sí tiene un testimonio. Pedro sí sabe que lo levantó. A Pedro no se le va a olvidar que lo levantó. A otros se le puede olvidar de que Pedro se hundió, pero Pedro se va a acordar de que él se hundió y que Dios lo levantó. Dele un fuerte aplauso a Dios. Póngase de pie, bendito sea Dios. Es fácil atravesar la etapa de hundimiento
Humanamente no es fácil. Porque cuando te estás hundiendo, se te olvidó que a ti te dijeron que camines sobre las aguas. Cuando te estás hundiendo, te sientes mal, comienzas a olvidarte de lo que se te ha predicado. Porque te estás hundiendo, sientes que estás perdiendo la vida. La etapa de hundimiento no es fácil. No es fácil estar hundiéndose. No es fácil estar al borde de la quiebra. No es fácil estar al borde de la muerte por causa de una enfermedad. No es fácil. No es fácil estar con un matrimonio al borde del divorcio por causa de la infidelidad o del maltrato. No es fácil. No es fácil que tu familia esté a punto de destruirse. No es tan fácil. No te estoy diciendo aquí que va a ser fácil ser empoderado, va a ser fácil. No te estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí te estoy diciendo que la solución se llama Jesús. La solución para tu hundimiento, para el estado de depresión en el que te encuentras, se llama Jesús. Jesús es la solución. Jesús es la solución en el peor momento de tu vida. Cuando Juan, cuando María, cuando nadie, cuando el vecino, tu papá, tu mamá, nadie te puede ayudar. Jesús es la solución en ese momento. Él es la solución. Por eso es que cuando Él solucionó todo, los discípulos dijeron: ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este, Chepa? Bendito sea Dios. ¿Quién es este? Que el mar enmudece por causa de él. ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este? Su nombre es Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Su nombre es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús. Levante su mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Ahora te pido, Dios, yo humanamente hablando no puedo rescatar a nadie del agua. Yo no puedo salvar a nadie del hundimiento, Dios. Pero yo conozco un Dios que sí puede extender su mano y sacarlo, no importa de la situación en la que se encuentre. Tú eres capaz de sacarlo de la situación, porque tú eres la solución. Cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos fe, tú llegaste para darnos fe y para darnos esperanza. Jesús, en el nombre de Jesús, ahora convence de pecado a todo el que está aquí presente, Dios, que aún no te ha conocido, que no ha entregado su vida a ti. Convence de pecado en el nombre de Jesús.